Bien. Eh, para aquellos que no me conocen, me presento. Mi nombre es Eduardo Márquez y estoy a cargo del equipo de soporte en el Departamento de Tecnologías de Información, donde atendemos eventos desde cambiar un tóner hasta la implementación de infraestructura y redes. Recientemente, nuestra intervención facilitó mucho que los colaboradores se integraran de forma más fácil y transparente al home office. Eso nos ha dado la pauta para implementar nuevas soluciones y yo sé que van a ser de mucha utilidad para el crecimiento de Resolve, pero aún nos queda bastante trabajo por hacer. El objetivo como tal de la reunión es justamente transmitirles que todos los días tenemos un caudal de información que va en aumento. Estamos hablando de mensajería en Teams, correos, medios digitales, facturas, órdenes de compra y documentos que se alojan en los servidores. Y pues literalmente toda esta información les llega a través de un cable de red. Esto pues es también sinónimo de estar expuestos a posibles riesgos de intrusión y amenazas de robo de identidad. Pero bueno, para ajustarnos a la agenda y para compartirnos más detalles, hemos invitado al ingeniero Abel Garza, quien es el director general y portavoz experto en ciberseguridad de Quantum Solution. Él nos va a compartir muchas de las experiencias y consejos que estoy seguro que nos va a ayudar mucho. A partir de aquí, te cedo la palabra. Usted es mi dije. Listo, perdón. Muchísimas gracias, Lalo, y buenas tardes a todos. Efectivamente, como bien menciona Eduardo, Risul se encuentra en un proceso de transformación digital y definitivamente las ventajas que esta transformación trae a las empresas en muchos aspectos, desde la forma en que nosotros interactuamos con nuestros clientes, de la forma en que procesamos la información, en cómo nosotros atendemos las nuevas necesidades de los clientes, ha ido cambiando y definitivamente tiene demasiadas ventajas. Sin embargo, la transformación digital también tiene un lado oscuro y justamente la sesión del día de hoy es platicar un poquito sobre cómo nosotros como empresas, como personas, podemos ir cuidando gradualmente esos aspectos que son muy importantes para evitar que nuestra empresa caiga en algún tipo de amenaza, vulnerabilidad, que como se han dado cuenta, hoy en día con la pandemia se ha tenido un crecimiento desmesurado en cuanto a la cantidad de ataques, estafas en nuestras vidas personales, las llamadas que nos hacen de los bancos supuestos, los correos que recibimos o cualquier tipo de estafa que vemos en el día a día en cuanto a nuestros medios digitales. Y de igual forma, al final vamos a cerrar con una serie de recomendaciones donde vamos a platicarles de una forma muy resumida, cero conceptos técnicos, de cómo ustedes pueden aplicar algunas de esas enseñanzas en su vida cotidiana para evitar ser víctimas de ese tipo de situaciones. La intención de esta sesión es que ustedes, tanto Risul como Quanti, que hoy en día son empresas que han acordado formar una alianza donde existe un beneficio mutuo en cuanto a muchos aspectos, en cuanto a temas de mercadotecnia, temas de seguridad, temas de administración, y esto creo que de alguna manera nos va a ayudar como empresas a adoptar las mejores prácticas de cada uno de nosotros para como empresa conjunta hacernos mucho más fuertes. Y sin más, pues bueno, quiero arrancar la presentación. Al final, pongan mucha atención porque vamos a tener una serie de preguntas, un pequeño cuestionario de 10 preguntas y pues no quería decirlo ahorita al inicio, pero habrá algunos incentivos, algunos pequeños regalitos que aquellas personas que respondan con mejor puntuación tendrán la oportunidad de ganarse algunas cosillas por ahí. Entonces, sin más, arrancamos con la presentación. Y bueno, mucho se ha hablado de las ventajas innumerables que nos trae la transformación digital. Lo hemos vivido en el día a día desde nosotros, desde cómo nosotros, por ejemplo, podemos hoy en día manejar nuestras cuentas bancarias, hacer transferencias sin necesidad de acudir a un banco, o cómo desde la comodidad de nuestras casas podemos ahora tomar clases, podemos trabajar, podemos incluso apagar las luces, encender el coche y una innumerable cantidad de cosas que nos ha traído la tecnología a nosotros en nuestro día a día, ¿no? Y hemos visto también cómo cada vez estamos más conectados, cada vez estamos
Empezamos con las redes sociales a conocer a las familias lejanas que teníamos o a los amigos de la primaria y empezar nuevamente esa relación que gracias a la transformación digital hemos tenido como beneficio. Y en muchos de los aspectos existen innumerables ventajas. Sin embargo, también existe un lado adverso en el tema tecnológico. Por ahí uno de los escritores del siglo pasado, Charlie Percy Snow, un escritor y físico con muchas novelas, incluso de ciencia ficción, platicaba en alguno de sus libros que la tecnología es muy rara, porque por un lado te ofrece grandes regalos o grandes beneficios con una mano, pero con otra te clava una puñalada por la espalda. Entonces hablamos de cómo por un lado tenemos esas ventajas y por el otro podemos cortarnos, no podemos tener ahí un grave riesgo importante en nuestras vidas. ¿Y a qué se refiere esto? Pues definitivamente con esta cantidad de digitalización que hemos visto en el día a día, en todas las industrias y en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, también existen riesgos importantes a las organizaciones. Ustedes como personas, ustedes como individuos y como personas que también laboran en una organización, pueden ser presa fácil de diversos tipos de estafas, diversos tipos de amenazas o fraudes que no solamente vayan a afectar la información que ustedes manejan, sino pudiera desencadenar una tragedia mayor hacia el interior de la organización. Hemos visto muchas historias, muchos casos donde a través de un simple clic en una liga de correo o en un SMS que nos llega en nuestro teléfono, se han desencadenado alguna serie de ataques que son bien dirigidos, que son muy bien planeados en muchos de los casos, y en otros simplemente se avienta el anzuelo a miles de personas a ver quiénes son las personas que pueden llegar a caer en la trampa, ¿no? Entonces, por ahí uno de los directores del FBI en el reinado, digámoslo así, de Donald Trump en la presidencia anterior, que fue Robert Mueller, él decía que hay dos tipos de empresas, aquellas que ya fueron hackeadas y aquellas que pronto lo serán. Entonces, realmente este tipo de aseveración es algo que pudiera preocuparnos a muchos y sobre todo a aquellas personas que se encargan de estar cuidando la información. Realmente el trabajo que hace Lalo Márquez y su equipo dentro de la organización de Rizul, de más de 500 personas, pues es titánico porque no solamente es lo que está en los sistemas, sino también cuidar que la gente que ahora que se fue al confinamiento en sus casas con las computadoras, pues no le vaya a hacer clic a algo, no vaya a descargar un software malicioso en la computadora que pudiera desencadenar en algo mayor, ¿no? Y entonces, derivado de la pandemia, empezamos a ver una serie de noticias bastante alarmantes. Vimos cómo, por ejemplo, según la ONU, por ahí en un artículo del año pasado hablaban de que hubo un incremento de más del 600% en la cantidad de ataques durante la pandemia. Y luego, pues esto le empezó a pegar por igual a las empresas de gobierno. De repente hubo una rachita de que le pegaron a la Lotería Nacional, le pegaron a la Secretaría de Economía y le pegaron al SAT y a otra serie de entidades. Pues no sabemos si fue porque el mismo gobierno no quería invertir en soluciones de ciberseguridad o simplemente porque los hackers traían algo en contra de ellos, pero la realidad es que hubo un desencadenamiento de ataques de todo tipo en el año pasado derivado de la pandemia. Y luego se aprovechaba también el tema del COVID-19 para mandar miles de correos de todo tipo para que las personas cayeran en ese tipo de estafas y obviamente el sector financiero, el sector industrial, las pymes y todo esto fueron factores que ocasionaron que el año pasado fuera uno de los más críticos en cuanto a temas de seguridad de la información. Y en el sector industrial, el área donde Rizul se desempeña, pues bueno, vimos cómo en un artículo del 7 de junio se mencionaba que hasta un 91% se aumentaron los tipos de ataques al sector industrial, ¿no? Entonces, donde ustedes hoy en día juegan, en las canchas donde hoy en día juega Rizul. Y bueno, esto realmente nos hace preguntarnos una serie de cuestionamientos sobre qué estamos haciendo en nuestras organizaciones para proteger nuestros datos, ¿no? Y nos gusta mucho esta ilustración porque realmente, a pesar de que las empresas hagan inversiones cuantiosas en cuanto a infraestructura tecnológica, los hackers lamentablemente ya se dieron cuenta que el eslabón más débil es el factor humano. Es decir, por más de que Rizul invierta en firewalls, en tecnología de protección, antivirus y otras cosas,
Si el usuario final, en este caso ustedes, hablamos de la persona del almacén, el de ventas en Tijuana, perdón, en Cancún, en Mérida, en España, donde estén, la persona de administración, de nóminas, hace clic en donde no debe, pues puede desencadenar algo y no existe un faro que lo pueda detener hoy en día, ¿no? Entonces, hemos visto muchos tipos de historias donde el factor humano juega un papel preponderante para convertirse en ese firewall humano, en esa barrera o en ese escudo protector que ayuda a la organización a complementar esta parte. Y bueno, otras estadísticas que también hemos visto como panorama post-COVID, 9 de cada 10 entornos de OT han sido hackeados, o sea, empresas del sector industrial, empresas que no actualizan sus sistemas, entre otras cosas, no me voy a meter con mucho detalle, pero aquí lo relevante es que muchos de los ataques inician como un ataque por email, es decir, que ustedes pudieran recibir un correo, en muchas ocasiones sin un archivo adjunto, ni siquiera con una liga, porque es muy común que te manden una liga y que tú le picas y que te mande a otro sitio malicioso, pero en muchos de los casos ni siquiera está la liga de por medio, es decir, el hecho de que las personas reciban un correo donde los están engañando, diciéndoles que es el proveedor fulanito y que están pidiendo que les transfieran otra cuenta, han desencadenado muchas situaciones complicadas en algunos de nuestros clientes. Y bueno, también muchas personas suelen pensar que el hecho de tener un antivirus instalado significa que su seguridad está realmente protegida. Y eso lamentablemente lo hemos visto en muchas organizaciones donde el tema del antivirus no es el elemento fundamental, ¿no? Seguimos diciéndolo y lo vamos a reiterar a lo largo de esta presentación, el factor humano, el estar debidamente entrenados para detectar amenazas, pudiera ser que también, si lo vamos complementando con otras herramientas que las mismas organizaciones ponen a disposición de la organización, empiecen a ayudar a proteger, pero un elemento por sí solo, como un antivirus, no nos protege de mucho, ¿ok? Existen muchas formas de burlarlos, entonces no se consideren que su máquina está completamente protegida por el solo hecho de contar con un antivirus. No es como el guardia que estamos viendo ahí en la pantalla, que realmente no revisa nada y le dice, pásele, ¿ok? Entonces, para continuar con la sesión, quiero platicarles tres historias que nos tocó vivir con algunos de nuestros clientes, de los cuales definitivamente no vamos a compartir datos de las empresas afectadas, pero que sí, de alguna manera, nos permite sentar un precedente y aprender en tercera persona de cómo estas situaciones se fueron suscitando, cómo impactaron, pero sobre todo cómo pudieron ser prevenidas. La primera historia que les quiero compartir es el ataque de ransomware. Para los que no sepan qué es ransomware, es un tipo de virus, por decirlo así, es un malware que la computadora puede recibir, ya sea por la conexión de un puerto USB, de una memoria USB infectada, o que se conectaron en una red inalámbrica en el aeropuerto que es pirata, o que a lo mejor la persona recibió un correo con un archivo adjunto infectado, que pueden llegar de muchas formas, en un PDF, en una imagen, en un archivo GIF, etcétera. Entonces, cuando la persona abre este tipo de archivo, lo que ocasiona es que este virus o este gusano se propaga, llega hasta los servidores y luego encripta, ¿sí? Le mete una encriptación al disco duro de la computadora para que ya no sea utilizable por nadie, a menos que tenga una contraseña, que es una contraseña larga, compleja, difícil de adivinar y que es prácticamente imposible que alguien la pueda adivinar. Y a cambio de que te regresen esa contraseña para que puedas tú accesar a tus archivos, pues tienes que hacer una transferencia de dinero en bitcoins. Entonces, es algo así como un secuestro de información y el que tú pagues esa cantidad, pues definitivamente tampoco te garantiza que te puedan regresar la contraseña, ¿no? Como lamentablemente muchos casos de secuestro de personas, que a veces se paga ese rescate, pero no se obtiene a la víctima de regreso, ¿no? Lamentablemente. Entonces, en esta situación, en este ataque, un usuario abre un archivo adjunto de un correo que parecía ser legítimo, pero que contenía un ransomware.
¿Cuál fue el impacto? Pues en este caso se para la producción por más de 48 horas. Esta empresa se tiene que, es una empresa del sector industrial, tiene que hacer un pago de multas a clientes y proveedores y se afectó además la reputación de la empresa durante, pues durante todo posteriormente, ¿no? Porque definitivamente ellos pues no pudieron darle respuesta a sus mismos proveedores, son empresas que están sujetas a algunas regulaciones y pues el impacto fue demasiado devastador para ellos. Un correo tan sencillo como este, donde se les pide ver su factura en línea y en muchas ocasiones las personas que están en las áreas de administración, pues si no tienen un conocimiento adecuado, pues simplemente le hacen clic y no saben lo que puede pasar o que puede desencadenar después, ¿no? Entonces, este ataque, hemos visto que el ransomware se ha convertido en uno de los ataques que más han estado golpeando las organizaciones a nivel mundial y hay todo tipo de ataques. Empresas, les puedo decir ejemplos, le ocurrió a Xerox, le ocurrió a Acer, le ocurrió recientemente a Colonial Pipelines, que es una compañía que se encarga de transportar el combustible en el este de los Estados Unidos. Y entonces hubo una etapa por ahí hace unos cuantos meses donde definitivamente hubo hasta filas porque no había gasolina en Estados Unidos. Y pueden afectar plantas nucleares, pueden afectar plantas de tratamiento de agua, entre otro tipo de infraestructura, empresas de gobierno, empresas privadas, y todos por igual han sido atacados por el ransomware. Así que tengan mucho cuidado con este tipo de bicho, ¿ok? Y luego tenemos la ingeniería social. ¿Qué es la ingeniería social? La ingeniería social básicamente son técnicas de engaño para que la gente caiga en una trampa, ¿ok? Y son de diversos tipos, desde llamarle a la señorita de recepción y decirle que soy el cuate de Telmex y que estoy por reparar una línea y que necesito el password de la red, alguna cosa de ese tipo, ¿no? Y hay N casos que parecerían alguna película hollywoodense, pero realmente ocurren todos los días. Es el engaño típico donde nos dicen que hemos tenido un cargo de nuestra tarjeta de crédito y entonces hay un cargo en tu tarjeta de crédito, quiero saber si efectivamente está lo del banco y entonces la persona empieza a compartir información y bueno, llegamos a algunos casos donde se ha afectado se han vaciado algunas cuentas, ¿no? En este caso particular que le ocurrió a uno de nuestros clientes, que para efectos del caso le llamamos Lupita, Lupita, una chica de pagos, recibe un correo donde se le dice que tiene que hacer el pago de 3 facturas pendientes a una cuenta nueva, porque la cuenta anterior ya dejó de ser usada y ahora ocupo que me pagues en esta nueva cuenta, ¿no? Entonces, pues la chica definitivamente, sin consultar, sin llamarle a la empresa para validar este dato, pues simplemente da de alta la cuenta en su portal bancario, le hace la transferencia de esa cantidad de dólares y pues resulta que días después el proveedor real le llama y le cobra. Y le dice, oye Lupita, pues me debes 3 facturas. No, pues sabes qué, yo ya te las pagué, no me has pagado nada. Y empiezan ahí la revisión de los datos. Pues sabes que esa no es mi cuenta y pues me tienes que pagar, ¿no? Entonces esto ocasionó una situación muy desfavorable para la empresa porque además de que tuvieron que hacer pedir un préstamo bancario para cubrir esa deuda, se pierde la confianza, se pierde el trabajo en algunas personas y pues bueno, desencadenó una serie de sucesos desafortunados en esta organización, donde al día de hoy pues Lupita sigue buscando trabajo. Y bueno, el tercer caso es un caso que seguramente a algunos de ustedes les pudo haber pasado, le llamamos sextorsión, porque en esta situación es una persona que recibe un correo, como el que ven en pantalla, de un tercero, ¿sí? Y esta persona lo que hace es que le dice que tiene su contraseña, ¿ok? Esta persona amenaza a nuestro personaje, le dice que va a divulgar la información que tiene de esta persona, es decir, el hacker amenaza al directivo, donde le dice que va a divulgar información que tiene a sus contactos y que además estuvo activando su cámara mientras él tenía una actividad rutinaria, ¿no? Entonces, obviamente este directivo nos llama muy preocupado, asustado
y pues cuando muchos de los correos que recibimos usualmente solemos ignorarlos, ¿no? Cuando vemos un correo del príncipe nigeriano que nos quiere entregar una herencia o de que nos sacamos una lotería o que tenemos unos créditos de Uber Eats, etcétera, ¿no? Muchos de esos correos ya sabemos de antemano que pueden traer un trasfondo pues de fraude, ¿no? Pero cuando vemos en el subject, en el asunto de nuestro correo, que viene nuestra contraseña, ah, caray, creo que ahí ya definitivamente nos hace a todos cuestionarnos qué pasó, si realmente es un hacker el que está intentando extorsionarnos y cómo lo pudo haber obtenido, ¿no? Esta persona lamentablemente tuvo que platicarle a su esposa algunos secretos que él tenía, pues prefería mejor él contárselos antes de que llegaran por otro lado. Perdió la tranquilidad, estuvo muy estresado, no sabía qué hacer, desencadenó una serie de problemas familiares y al final cuando se acerca con nosotros, pues ahí le dijimos que realmente esto forma parte de una estafa automatizada, donde si un sitio como por ejemplo Instagram fue hackeado, que ha ocurrido en varias ocasiones, y la información de los usuarios y las contraseñas después anda regada en la deep web o en el internet oscuro, como le llaman, en el lado oscuro del internet, en el mercado negro, para que lo entiendan mejor. Esas bases de datos de usuario y contraseña de los sitios hackeados luego son vendidos muy baratos ahí en el mercado negro. Entonces, los hackers agarran esta información de usuarios y contraseñas con correos y mandan miles de correos con un texto como este para ver quiénes son las personas que caen en este tipo de estafa, ¿no? Entonces, mucho cuidado cuando reciban ese tipo de correos, porque usualmente son derivados de una estafa automatizada que se hace a millones de personas para ver quiénes son los que caen. Entonces, no se crean mucho. Y efectivamente esto ocurre en cuentas tanto personales como en cuentas de trabajo, porque basta con que ustedes se conecten en un Starbucks o que se conecten en un aeropuerto buscando internet, como todo mundo andamos trabajando y buscando la Wi-Fi más cercana. Y muchas de esas redes inalámbricas, pues no es el del aeropuerto, es alguien con un aparatito chiquitito puede estar propagando una red inalámbrica, le pone internet gratis y aparentemente nos conectamos y estamos navegando, pero toda esa información está siendo procesada y analizada por programas de hackers que pueden estar viendo nuestra información, si metemos tarjetas de crédito y muchas cosas más, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado. Al final les voy a dar una serie de recomendaciones y efectivamente esto pues nos pasa a todos, pero imagínense si les pasa a ustedes que están trabajando en el mundo de la tecnología o que están un poquito más involucrados. ¿Qué pasaría si este correo lo reciben nuestra mamá, nuestro papá o nuestros hijos que todavía pudieran tener un criterio no tan formado como lo tienen hoy en día ustedes, ¿no? Entonces es importante que vayamos trabajando en ese tipo de sesiones para que se vaya reforzando este hábito, estos hábitos de ciberhigiene, ¿ok? Y bueno, ahora vamos a platicar un poquito de cómo se compone un correo de phishing. El phishing es un tipo de estafa donde las personas se hacen pasar, ¿ok? Utilizando técnicas de falsificación, pueden agarrar la firma de su director o pueden agarrar un nombre de dominio con una cuenta muy parecida a la de un cliente de ustedes o de un proveedor de ustedes o a una cuenta que se parezca a la de su esposa, etcétera. Y existen muchas maneras de crear un contenido muy parecido, incluso imagínense en la misma encabezado de BBVA, Bancomer o Santander, su número de NIP ha cambiado para tener el nuevo primo aquí. Entonces, ese tipo de estafas son comúnmente llamadas phishing, ¿ok? Y viene de phishing de Estados Unidos, que es pescar, del inglés, y es enviar un anzuelo a ver quién cae, ¿ok? Se mandan correos masivos y de todos los correos masivos se espera que caigan algunos cuantos y que las personas menos informadas son los que hagan clic para proceder con un tipo de estafa. Existe otro tipo de phishing que es el phishing dirigido y ese todavía tiene consecuencias aún más devastadoras. Porque en este tipo de phishing normal, pues se agarra una base de datos de 10,000 correos, 1,000,000 de correos y vámonos, se envía a ver quién cae. Pero el phishing dirigido tiene elementos
donde se conoce un poquito a la persona a la que se le envía. Vamos a pensar que yo quiero, por ejemplo, enviarle un correo de phishing dirigido a la chica de pagos de Rockwell, ¿ok? Y entonces, pues yo le mando un correo, falsifico una firma, falsifico el nombre del dominio y le mando un correo diciéndole, en esta liga encontrarás nuestro último archivo con la información de las facturas pendientes, por decir un ejemplo, ¿no? Y esa liga, en lugar de ir realmente a un repositorio de datos, pues va a un lugar donde existe un ransomware, otra cosa, ¿no? Entonces, este correo, este tipo de correos tienen forma de ser identificados, existen formas de identificarlo. Lo principal es tener un poquito de sentido común, saber si estamos esperando un correo de alguna persona. En este ejemplo, por ejemplo, si ustedes le hacen clic aquí en la parte de arriba a la izquierda, donde dice hacia quién va dirigido, donde va dirigido hacia nosotros, les abre una pequeña pantalla azul donde viene mayor detalle de este correo. Y lo primero que van a ver es que este correo viene enviado desde una cuenta, muchas veces Hotmail o de Rusia o de Gmail, y dices, pues no tiene nada que ver con Rockwell, no tiene nada que ver con mi cliente, etcétera, ¿no? Hay algunos correos más elaborados donde utilizan un nombre de dominio muy parecido. Vamos a pensar que en lugar de decir Rockwell, dice Rockwell sin K o Rockwell sin la C, ¿ok? Y entonces ese dominio lo compran en internet, cuesta $9, se crean una cuenta de correo y de ahí empiezan a mandar basura, ¿no? Otra de las características típicas de un correo de phishing, usualmente si ustedes manejan Office 365, que lo manejan, o Google Gmail, van a ver la tasa de rebote. Aquí vemos usualmente que este correo ya ha sido rebotado muchas veces, que es normal cuando un correo de phishing se envía a millones de personas, puede ser que muchas de las cuentas estén muertas y simplemente se rebote, ¿no? Otra de las cuestiones es que utilizan una liga como esta, son ligas cortas o short URLs. Estas ligas cortas, usualmente, como no sabemos a dónde nos dirigen, pues yo no le pero en ningún caso yo le haría clic a ese tipo de ligas porque puede mandarme a un sitio donde yo me vaya a descargar un ransomware. Y ahora están muy de moda los códigos QR que están dejando en los restaurantes. ¿Quién ha llegado a un restaurante y ve un código QR? ¿Perdón? Sí, fíjate que un aporte que quiero dar hablando de este tema de phishing, a mí me ha pasado, pero en el caso, no tanto por correo, donde me hablan por un supuesto contralor general o un supuesto director de la compañía que viene a la sucursal de Ciudad del Carmen, y necesita que yo le abra las oficinas a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana, que es nuestro horario. Pues un consejo ahora, así como decía el compañero Aldo, que le doy a los compañeros, es importante conocer el organigrama de nuestra compañía, para no caer en esta situación. Creo que se ha dado el caso en otras empresas donde sí van, les abren y resulta que es un secuestro, un asalto hacia las instalaciones. En mi caso, como soy residente, pues no tengo oficinas físicas acá, no hay oficina como tal, entonces pues uno ya se la sabe, pero las llamadas suelen estar entre las 5 o 6 de la mañana, 7:30 hasta antes de entrar a laboral. Me ha tocado, solo este año han sido cerca de 5 casos donde me han hablado por un supuesto contralor general que viene a ver el tema del COVID en las oficinas, y de un supuesto director que viene a auditarme, ahora sí viene a auditarme la oficina de Rizul Ciudad del Carmen. Entonces, esa parte yo creo que es importante para los compañeros que conozcamos un poco nuestro organigrama. Hemos estado evolucionando, sufriendo cambios, se han creado nuevos puestos, entonces es importante verlo, conocerlo y saber quiénes son realmente las personas que dirigen nuestra compañía. Era todo, gracias. Sí, gracias, Pedro. Definitivamente, las estafas han ido en aumento y en muchos de los casos
cuando se tiene un conocimiento sobre la organización, es decir, si alguien conoce un poquito de la estructura interna y sabe cómo se llama el jefe, y hoy en día con las redes sociales o con LinkedIn es muy sencillo averiguar quién trabaja ahí, quién es el jefe. Oye, te llamo de parte de tal, ¿no? Y a veces podemos caer. Entonces, tengan mucha precaución. Vamos a irnos un poquito más rápido porque se nos está acabando el tiempo. Al final, si gustan, dejamos una sesión de preguntas y respuestas. Otro de los elementos muy fáciles de identificar, utilizan esas personas mala ortografía, utilizan ligas cortas, entonces tengan mucho cuidado con ese tipo de correos que puedan ustedes empezar a recibir como estafas de phishing, ¿no? Y bueno, hay otros tipos de engaño, los hemos visto ahora como SMS, los hemos visto por WhatsApp, los hemos visto a través de Facebook, el típico, eres tú en el video, y y solemos picarle porque nos asusta, ¿no? Y finalmente donde nos llaman indicando que tienen un cargo de nuestra tarjeta de crédito o nuestra tarjeta de nómina y empiezan a hacernos preguntas y empezamos sin querer a compartir y luego nos dicen te voy a comunicar con el departamento tal y entonces empiezan ahí como que a utilizar la ingeniería social y vamos cayendo gradualmente en eso, ¿no? También hay otros tipos todavía más complejos donde no los quiero asustar, pero hay empresas que se encargan de hurgar entre la basura. Literalmente, ustedes tengan mucho cuidado con esto, con los documentos que desechan, porque a veces existen personas que están validando información de acuerdo a lo que ustedes tiran, ¿no? Las etiquetas que reciben de los paquetes de Amazon, donde viene su nombre, su dirección, su teléfono, siempre arranquen esas etiquetas y destruyenlas, quémenlas, porque es muy normal que compremos en Amazon y agarramos el Mercado Libre, agarramos la cajita que ya nos entregaron, saquemos nuestro paquete y la aventemos a la basura, ¿no? Y ahí va la etiqueta con nuestros datos. Entonces, otro tipo de engaño, ya habrá muchas sesiones de esto posteriormente. Cuidado con las memorias USB. Si ustedes encuentran una USB en el estacionamiento, en algún lado, pues no piensen que a lo mejor están encontrando ahí el último pack de Belinda o algo así. O sea, tengan mucho cuidado. No lo conecten. Si tienen oportunidad, entreguen al departamento de IT. Si la encontraron cerca de la oficina, puede ser que sea de algún compañero, pero para no errarle, mejor mándenla con Eduardo. Eduardo sabe cómo analizarlas con un antivirus especializado, etcétera. O simplemente, si está en la calle, en algún lado, pues mejor destrúyalo, ¿no? Porque si ustedes lo avientan en la basura, pues estamos contaminando el ambiente por un lado y además alguien más lo va a agarrar y alguien más se va a infectar, ¿no? Es como una aguja que fue utilizada, ¿no? Entonces, mejor péguenle con un martillo o hagan algo así, ¿no? Pero muchos de los ataques que ha habido últimamente también son trampas. Agarran el virus, lo avientan en un USB, lo dejan afuera de la empresa, a ver quién lo agarra y quién lo conecta pensando que es música o etcétera y cae, ¿no? Entonces, son algunos de los tipos de engaños, alertas, tengan cuidado, ocurren todos los días. Existe un servicio en internet que se llama Have I Been Pwned, no sé si lo pronuncié bien, pero bueno, este tipo de servicio nos permite validar en línea si nuestra cuenta de correo ha sido comprometida. Es decir, si el password de nuestra cuenta de correo, alguien ya lo tiene, ¿ok? ¿Cómo funciona? Básicamente este sitio es un sitio informativo que recolecta evidencias de muchos sitios hackeados y entonces hace una validación. Si tu cuenta de correo fue hackeado recientemente o hace algunos años, imagínense que ustedes se registran en Instagram, ¿ok? Y resulta que Instagram tuvo una brecha de seguridad hace 2 años y en esa brecha de seguridad 350,000 cuentas de las 3 billones que tienen fueron afectadas. Y resulta que tu cuenta de correo está en esas 350,000 cuentas, pues lo más probable es que ya tengan tu contraseña. ¿Y qué sucede? Que la mayor parte de nosotros usamos la misma contraseña en todos lados. Es difícil memorizar contraseñas complejas. Imagínenselo hacer para Google, para Hotmail, para Facebook, para Instagram, para todos los sitios y todas las aplicaciones y videojuegos que tenemos, todo el mundo nos pide loguearnos, ¿no? Entonces, es importante que ustedes aprendan a utilizar contraseñas complejas y utilizar un gestor de contraseñas. Al final les vamos a dar algunos tips. Y bueno, ¿qué nos espera en el futuro? Lamentablemente, hemos visto cómo los ataques han ido creciendo exponencialmente a lo largo del tiempo, ¿no? Cada vez es más fácil que un chico de 12, 17 años, desde la comodidad de su hogar, pueda disparar un ataque.
herramientas muy baratas en el Internet, herramientas que con pocos clics nos permiten tumbar un sitio o hackear una cuenta y al alcance de cualquier chico malintencionado. Pero afortunadamente existen empresas como Cisco, como Fortinet, como el FBI, como Quanti, como otro tipo de los actores buenos, le llamamos, ¿no? Los buenos contra los malos. Lamentablemente, esta ventaja, no quiero ser alarmista, pero la van ganando los malos, ¿ok? O sea, a pesar de que existen muchas empresas buenas y mucha gente del lado del bien, ¿ok? Existe un gap o una distancia cada vez mayor entre lo que saben hacer los malos contra lo que sabemos hacer los buenos, ¿no? Entonces, cada vez son más efectivos, cada vez son más impactantes sus ataques. Entonces, lo único que quiero decirles es, estemos alerta, estemos preparados, y tal como sucede en el tema del COVID, hemos visto hasta el cansancio muchas noticias, ya nos cansamos del doctor Gatell, y de cómo, por ejemplo, nos hablan de la sana distancia, nos hablan además de los 1.5 metros, del gel antibacterial, del cubrebocas e incluso la vacuna, ¿no? Ya hay muchas cosas que hemos hecho para poder bajar. Y definitivamente, a pesar de que todavía sigamos con estas medidas de protección para el tema del COVID, aún así nos podemos enfermar. No sé si vieron las noticias, pero se habla de una cuarta ola ya por Europa, donde el 75% de la población ya está vacunada y siguen todas las medidas, pero ya viene una ola creciendo por aquel lado en Europa, ¿no? Entonces sigan teniendo cuidado. Entonces, al igual que en ese tema, en el tema de la ciberseguridad ocurre lo mismo, ¿ok? Existen ciertos hábitos que podemos seguir en nuestro día a día para bajar dramáticamente la posibilidad de estar infectados hasta en un 85%, yo les diría, no. Va a existir siempre el riesgo, no quiero mentirles. Sin embargo, podemos reducirlo tremendamente. El primer hábito que siempre les recomiendo es piensa antes de hacer clic en ese correo, ¿ok? Tengan cuidado, analicen lo que les mencionaba ahorita en la anatomía del phishing, vean esos factores, quién lo envía, si efectivamente viene de un compañero, si trae ahí algún factor que nos haga despertar alguna sospecha, ¿no? Tengan mucho cuidado. El segundo es no compartan datos sensibles, ¿ok? En muchas ocasiones en nuestras redes sociales, pues hoy hablamos de mi perrito Nerón, y de que mi niña está en la escuela en tal colegio, y que voy a viajar a París, y que voy a hacer esto. Entonces, los malos empiezan a reconstruir toda esta información para podernos hacer algún tipo de daño, ¿no? Y hay gente que le encanta compartir todo. Entonces, prácticamente la foto del plato y cuántos kilómetros corrió y cuál es su recorrido, ¿no? Entonces, tratemos de ser un poquito más reservados con eso. Yo no tengo redes sociales, pero no les quiero yo quitar esa intención. Tengan grupos enfocados con su familia, habiliten las opciones de privacidad para reducir quién puede ver, constantemente revisen su lista de amigos. A lo mejor hay gente que no tiene necesidad de que estén ahí viendo sus cosas personales, pero entonces, pues bueno, digo, no quiero ser un aguafiestas, pero sí tengan mucho cuidado con los datos que comparten. Como les decía, eviten el uso de memorias USB, sobre todo si las encuentran. Siguen siendo un medio para tener respaldos, es importante, pero cómprenlas, formatéenlas, pero no, si encuentran algo, pues mejor llévenlo con el equipo de IT. Es preferible que ellos la puedan analizar, le van a correr un proceso y si encuentran algo anómalo, pues se va a formatear, se va a borrar, se va a tirar. O si es de alguien, pues bueno, ya la canalizarán con la persona adecuada, ¿no? Utilicen contraseñas complejas, recuérdenlo, al menos 12 caracteres, palabras que contengan, que usualmente utilicen mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, números, espacios, frases, y esto les va a ayudar mucho. Si tienen ustedes la posibilidad, pueden comprar un gestor de contraseñas, cuestan 99 pesos al año, y esto les va a permitir guardar sus contraseñas en un programa con inscripción militar. Pero como quiera, yo siempre les digo, aunque el programa te recomienda una contraseña, siempre agrégale un número al final, porque a lo mejor si resulta que hackearon a esta empresa de contraseñas, que guarda contraseñas, pues bueno, si ustedes ya le agregaron al final 1 o 2 caracteres que tengan en la mente, pues va a ser más difícil para ellos craquearlo, ¿no? Y luego,
Siempre utilicen los sistemas, siempre actualicen los sistemas, actualicen la última versión de su Windows, la última versión de su refrigerador Smart o su TV Smart, de su cámara IP, todo eso actualícenlo. Respalden sus datos, ya sea que lo hagan en una USB nueva y guárdenla bien, o respáldenlo en la nube, siempre con una contraseña, si lo pueden encriptar mejor. Bloqueen su computadora o sesión cuando se levantan al café, están en el trabajo. Si ustedes están en algún lado, pues tengan cuidado con los fisgones que andan ahí al lado viendo que están ustedes en la pantalla viendo. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Venden unas pantallitas que evitan que se vea de los lados. Es importante, o sea, no saben la cantidad de gente que está sacando información de lo que hacemos, y en el trabajo incluso también pueden darse algunos casos, ¿no? Aquí en Quanti tenemos una costumbre que si te levantas de tu computadora y no la bloqueas, es muy común que pueda un compañero mandarte un correo a toda la organización ofreciendo los tacos y los tiene que pagar, ¿no? Y finalmente, manténganse capacitados. Este tipo de sesiones, la verdad se les recomiendo. Eduardo está por lanzar un programa interno. Son muy importantes, aprender, transmitirlo en su casa, estar al pendiente de lo que ocurre en las noticias. En Quanti tenemos un noticiero que se llama Quanti News. Les recomiendo que se suscriban. Pues bueno, no les quitamos más su tiempo, son las 5:06, nos pasamos 6 minutos, Eduardo. Gracias a todos. Esperen más sesiones de estas y tengan mucha participación. Gracias a todos. Gracias, muy buena Gracias a presentación. todos. Les agradezco. Gracias. Gracias, Juan.